Vamos a abrir la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, capítulo 1, y leeremos a partir del versículo 8 hasta el 15. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 15, dice así: Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Cuando leemos la carta a los romanos, no debemos tener la mente pensando que se trata de un tratado teológico, difícil de entender, sino que es una epístola que, aunque sí que es profunda doctrinalmente, va dirigida a una iglesia que se componía de creyentes como tú y como yo. Por tanto, no nos tiene que dar miedo el abordarla, el introducirnos a ella y meditarla. Esta carta, para históricamente centrarla, sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto. Crisóstomo, un historiador, dijo de ella que se había comprometido a leerla como mínimo 2 veces cada semana. Para San Agustín de Hipona, la lectura de la carta le impactó profundamente. Y cuando nos acercamos a la Reforma, podemos decir que la propia Reforma fue una consecuencia del entendimiento de esta carta. Por ejemplo, Lutero dijo que todo cristiano la debía de aprender de memoria. Y Calvino, por su parte, dijo que si llegamos a conocerla ampliamente, tendríamos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la Biblia. Bien, en cuanto a los creyentes de Roma, a quien va dirigida esta carta, precisamente, sabemos por el versículo 13, del que hemos leído, que quería visitarles, Pablo, pero circunstancias habían hecho que no pudiera ser, de modo que les escribe esta epístola para explicarles el mensaje del Evangelio. Si la estudiamos, nos daremos cuenta que es una carta cuya estructura es diferente a las cartas que hoy día pues, hacemos, ¿no? Y escribimos para otras personas. Hoy, por ejemplo, una carta la empezaríamos dirigiéndonos al destinatario. Querido tal, espero que al recibo de la carta, etc. A continuación, introduciríamos el cuerpo de la carta, que es donde explicamos el motivo de ella, y finalmente pondríamos al remitente. Afecto, con afecto, recibe un abrazo de fulanito. En el tiempo de Pablo las cartas no tenían este orden en su estructura, porque empezaban con el remitente, y esto lo podemos ver en todas las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, por... A continuación, aparecen los destinatarios, a fulanito de tal, a la iglesia que está en... Y luego aparece el cuerpo de la carta, ese motivo, esa explicación del motivo de la misma, y por último, finalmente, los saludos. Este era el formato que Pablo utiliza y que se utilizaba en aquella época. Esta explicación es interesante porque el saber la estructura de las cartas nos va a ayudar a conocer más fácilmente, digamos, y comprenderlas, las epístolas.
Dicho esto, vemos que en los primeros 7 versículos de este capítulo 1 ha estado Pablo presentando sus credenciales, su tarjeta de visita, en la cual observamos que se denomina a sí mismo siervo de Jesucristo. Y esto es interesante. Es interesante porque un ciudadano romano, como era él, declararse de esta manera era impensable. No cabía en ninguna cabeza. Pero en cambio el apóstol Pablo lo escogió porque ello precisamente significaba ser dependiente y obediente al Señor. A continuación, en estos versículos primeros, una vez que se ha presentado, el apóstol Pablo expone el Evangelio que desarrollará a lo largo de toda la epístola. Pablo había oído de los hermanos de Roma, de momento no había podido ir, a pesar de esas tantas y tantas ganas que él tenía de ir y de visitarles, que su amor salía de sí mismo, y era ese amor que le impulsaba a ese deseo. De manera que ese hecho motivó que escribiera la carta para, en primer lugar, presentarse y, en segundo lugar, hacer una clara exposición y declaración de fe. La carta, pues, a los romanos podemos dividirla en 2 bloques. Uno que abarca el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde allí el apóstol hace un compendio doctrinal, y después del capítulo 12 al capítulo 16, el último, donde ahí encontramos un contenido práctico para la vida cristiana. Así llegamos a este texto, del versículo 8 al versículo 15, que va a ser la base para el sermón en esta mañana. Inicialmente podemos apreciar el sentimiento de un corazón ardiente por el Señor, cosa que se desprende en cada una de las cartas, si las analizamos, que escribió el apóstol Pablo. El apóstol no puede acallar su alma y no espera a comunicarlo más tarde, sino que ya desde un inicio, desde un principio, les abre el corazón declarándoles el sentimiento profundo que siente hacia ellos, a pesar de no conocerles, evidentemente, todavía a nivel personal, pero que sin embargo, por el texto que hemos leído, sí tenía referencias de ellos. El apóstol siente la necesidad de profundizar con los hermanos de Roma el mensaje del Evangelio. Y todo un Pablo, que antes había sido, ¿verdad?, un perseguidor de los del camino, de los creyentes, de los cristianos, que no quería saber nada del Jesús crucificado, que no quería ni guardaba, guardaba dentro de sí mismo, podríamos decir, un celo religioso que rayaba lo enfermizo. Pues bien, por el poder del Señor había sido transformado y ahora amaba a Cristo con tanta fuerza que quería que la gente, que Cristo fuera amado, que Cristo fuera servido, glorificado, alabado, adorado, bendecido por todos. Ese era el sentimiento profundo del apóstol Pablo. Un sentimiento que albergaba su corazón y lo que producía era el deseo de bendecir a la Iglesia de Roma concretamente. Así que los que amamos a Cristo debemos de amar a su Iglesia, porque de otra manera no se entiende, no se comprende. El creyente no puede hacer una dicotomía, porque las Escrituras enseñan precisamente la existencia de un lazo, de un nexo, de una unión, Cristo y su Iglesia. Recordemos, pues, que el propio Pablo, escribiendo a los Efesios, en su capítulo 5, hace esta declaración ejemplarizando el matrimonio y Cristo. Así que no puede existir una contradicción. Por tanto, esta unión entre Cristo y la Iglesia es lo que podemos ver en el trasfondo de estos versículos que hemos leído. Un texto que podemos dividirlo en 3 acciones. Primero, versículo 8. Pablo da gracias a Dios por el testimonio ejemplarizante de los creyentes
que están en Roma. Después, la segunda sección es versículo 9 al versículo 13, donde allí expresa con sinceridad cómo se acuerda de ellos en sus oraciones y el anhelo de poder ir a visitarles. Y por último, en tercer lugar, la tercera sección, versículos 14 y 15, donde Pablo declara el motivo de su necesidad de ir a visitarles. Pues bien, versículo 8. Primeramente dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mirad, desde la crucifixión de nuestro Señor hasta que Pablo escribe esta carta, no han pasado ni tan siquiera 30 años. Y ya el Evangelio había llegado a la capital del Imperio Romano. El Evangelio se había esparcido de tal manera que no se había quedado circunscrito al Asia Menor ni a Grecia, sino que había llegado hasta el mismo corazón de Roma. Y a Pablo esto le llenaba de gozo, le llenaba de gratitud, de manera que daba gracias a Dios, pero no lo hacía de una manera genérica, de una manera rutinaria, de una manera de porque sí. No. El texto dice que daba gracias a mi Dios. Y esto habla de intimidad, esa intimidad que Pablo tenía con el Señor y al mismo tiempo de lo personal que era Dios para él. Por otro lado, es interesante ver que al analizar este versículo 8, su gratitud va dirigida a Dios, no a quienes habían llevado el testimonio. Pablo no dice, bravo por vosotros, creyentes, hermanos y hermanas, que habéis llevado el Evangelio con vuestro testimonio a la misma Roma. Pablo no dice esto. ¿Por qué su gratitud es a Dios? Sencillamente porque el origen está en Dios mismo y no en nosotros. Además, Pablo va más allá y en su acción de gracias sigue diciendo, y mediante Jesucristo respecto a todos vosotros, a vuestra fe. Es decir, Cristo es el mediador a través del cual tenemos acceso a la misma presencia de Dios y podemos acercarnos a Él para pedir y mostrar gratitud. Nadie podría acercarse a Dios para manifestarle gratitud ni nada a no ser por Jesucristo, porque es el que nos ha reconciliado, es el puente entre Dios y el hombre, y lo ha hecho a través de su muerte y de su resurrección. Así que hay un solo mediador, que es el autor y consumador de la fe, como que por medio de él tenemos acceso al Padre, a la presencia de Dios, como declara el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Ahora bien, el texto sigue diciendo más cosas, no se queda ahí. Y seguidamente dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y esto nos habla de que Dios ha puesto la fe en nosotros, pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Esta es la pregunta. ¿Qué debemos de hacer? Y para responder tenemos que acercarnos al versículo 5 del capítulo 1. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras palabras, se recibió la gracia, pero hay que predicar el Evangelio. Y esto nos lleva a ver la relación de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es Dios quien da la gracia, pero la persona debe de arrepentirse. De manera que eso nos otorga el tener una responsabilidad ante Dios. Y esta relación de soberanía y de responsabilidad se puede apreciar a lo largo de toda la Escritura. Sin embargo, en la historia de la Iglesia ha habido herejías que han intentado eliminar esta conexión, soberanía de Dios y responsabilidad humana. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues
intentando debilitar la vital importancia que tiene la soberanía de Dios. Fijémonos lo que nos dice el versículo 9 antes de entrar en ellos. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y en la Nueva Versión Internacional se traduce como Dios a quien sirvo de corazón, y después predicando el Evangelio de su Hijo. Aquí vemos cómo es Dios el que obra, pero lo hace a través de la predicación del Evangelio. Y la responsabilidad de predicarlo no es de Él, es nuestra. Así que, habiendo visto este primer aspecto, nos podemos adentrar ya en la segunda sección, versículos 9 y 13, sin olvidar soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. El apóstol Pablo en esta sección les expresa en primer lugar que están todos ellos en sus oraciones y en segundo lugar el deseo de conocerles en persona. Una primera visión es que Pablo era un hombre de oración. Esto es innegable. Era un hombre de oración y cuando oraba tenía siempre presente a los demás hermanos. Y esto era más que una norma personal de él, era una necesidad espiritual que tenía. Pablo pone de manifiesto la importancia de orar por los demás porque aún físicamente no se encuentra entre los hermanos de Roma, pero sí comparte su comunión, aunque esté lejos, aunque no esté con ellos. Y una misma fe también comparte, desde la distancia, pero eso no es óbido para tener ese sentimiento. Y esa oración intercesora que siempre la acompañaba, una vez más la pone de manifiesto, porque es una realidad en su vida, que no puede negar, va con él. Además no concibe su vida sin la predicación del Evangelio, lo cual forma parte de su servicio a Dios, un servicio producto de su conversión. Y el servicio que Pablo ejercía estuvo siempre en su vida. Nos dice el texto que servía a Dios y lo hacía en espíritu. Es decir, servía Pablo a Dios con toda sinceridad y con toda dedicación. Y es que para Pablo servir a Dios era anunciar el Evangelio y edificar a los hermanos en y con el Evangelio. Pero hay más. La cosa no acaba aquí. En sus oraciones pide a Dios que le conceda ir a Roma. Y no son palabras retóricas, sino, como hemos dicho, es un sentimiento real. Y tanto es así que pone como testigo de sus palabras al mismo Dios. Porque testigo, dice el versículo 9, testigo me es Dios. Por un lado, el apóstol manifiesta que sus oraciones son sinceras hacia los hermanos de Roma, y por otro lado, la petición a Dios de que en su voluntad le conceda poder ir a Roma. Y esto es algo que lo remarca 4 veces. En tan solo, desde el versículo 8 hasta el 15, lo remarca 4 veces, este deseo de ir a Roma. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo veros. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. 4 veces. El apóstol estaba deseoso de encontrarse con los hermanos de Roma y compartir el Evangelio de Cristo. Algo que seguidamente en los versículos del 11 al 13 va a introducir, indicando el motivo por el cual desea y quiere ir a Roma. Versículo 11 al 13, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí,
que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Por qué la insistencia del apóstol Pablo en ir a Roma? ¿Por qué? Y encontramos 3 razones. Una, el deseo de fortalecerles. 2, el querer ser confortado mutuamente con ellos. Y 3, que haya fruto por la predicación del Evangelio. Inicialmente dirige su futura visita al plano de la comunión, lo cual va a llevar consigo fortalecimiento en la fe, y esto produciría más unión. Más unión. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que todos los creyentes estamos en Cristo y somos miembros los unos de los otros, formando parte, consecuentemente, de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Y esto lo expone el mismo apóstol Pablo cuando nos acercamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, donde dice: somos miembros los unos de los otros. Así pues, la comunión con Dios se extiende hacia los hermanos, y Pablo deseaba verles porque les echaba en falta, no los conocía, pero les echaba en falta, y quería compartir con ellos algún don espiritual. Su idea también era compartir algo que él tenía. Quería ser bendición a ellos porque tenía interés en que crecieran espiritualmente y en madurez cristiana. Y este pensamiento es muy importante porque en el creyente ha de haber el sentir de ser ayuda al hermano, y esto precisamente es lo que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 24-15, donde allí el autor nos indica que es una de las razones por las que no debemos de dejar de congregarnos. Repito, es una de las razones por las que no debemos dejar de congregarnos. Ahora bien, la cuestión no acaba aquí. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Segunda razón. Pablo ha estado hablándoles del deseo de fortalecerles, y ahora ese fortalecimiento lo quiere hacer extensible mutuamente a él y a los hermanos que están en Roma. Por consiguiente, el deseo de Pablo es edificarse juntamente con ellos también. Aquí el apóstol quería ser bendición a ellos y que ellos fueran bendición para él. Y es que la comunión genera edificación mutua. Sin embargo, esta edificación mutua ha de ser dentro del ámbito de la fe. La fe, que es algo común a todos los creyentes y el único modo en que los dones pueden ser ejercitados. Todo un apóstol, que 13 de sus epístolas han quedado reflejadas en las Sagradas Escrituras para beneficio de todos los creyentes, ahora está diciendo que su intención de ir a Roma no es porque sí, no es un antojo de él, no es que quiera conocer Roma, de paso, no es para que vieran que él era el gran apóstol de los gentiles, no. Pablo era un creyente como tú y como yo, con luchas y sufrimientos, que necesitaba del calor de los hermanos, que necesitaba tener una comunión mutua y que necesitaba edificarse junto a otros hermanos. Pablo también estaba sufriendo y sufría en su servicio a Dios. Fijaos lo que nos dice cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículos 7 y 8, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En aquella época hay que saber, para situarnos, que se hacían unas vasijas de barro de poco valor, y dentro de ellas se podía introducir lo más preciado que uno tuviera, de manera que así se pensaba que, bueno, que los ladrones pues no buscarían allí, ¿no? Y esas vasijas venían a ser como las huchas de toda la vida, que para sacar el tesoro se debían de romper. Y es que cuando Dios quiere utilizar para su servicio a un hijo suyo, no va a ser un camino de rosas, sino va a ser todo lo contrario. Va a haber sufrimiento por el camino, va a haber luchas por el camino, va a haber incomprensiones por el camino. Y Pablo en este texto está diciendo que todos nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, ¿y sabéis para qué? Para que la excelencia del poder no sea mía, sino de Dios. Así que Pablo invita a no dejar de poner en oración a quienes sirven a Dios, sea en el ministerio que sea, porque al igual que nosotros, ellos también los necesitan. El apóstol deseaba ir a Roma para ser bendición a los hermanos y que ellos fueran bendición a él. ¿Sabéis por qué el Mar Muerto está muerto? El Mar Muerto está muerto porque una de las razones es que el río Jordán entra, pero no sale, no tiene salida. Y entonces los sedimentos y todos los minerales, etcétera, quedan estancados allí y no hay vida. Y entonces no hay vida. En cambio, en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret también, como se conoce, el río Jordán entra por el norte y sale por el sur, hay una corriente, allí hay una vida, hay un fluir. Así que en los creyentes ha de fluir la mutua relación, porque eso es vida. Por el contrario, solamente si se recibe, pero no se da, la vida espiritual cada vez se va a ir apagando. Por tanto, no podemos ser ni comportarnos como el Mar Muerto, que solo recibe y da, sino tenemos que ser como el Mar de Galilea. Recibe y da. En el versículo 13 hay un detalle que muchas veces se pasa desapercibido. Dice: muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Qué quería dar a entender con estas palabras Pablo? Unos dicen que Pablo no había finalizado todavía su trabajo evangelizador. Otros opinan que todavía le faltaba ir a Jerusalén. Y estos dos pensamientos tienen su inicio, tienen su base en el capítulo 15 de esta epístola a los romanos. Pero sea la cuestión que fuere, que hacía que Pablo no pudiera ir a Roma, es que lo verdaderamente cierto es que todavía no era el tiempo de Dios. El tiempo que Dios había designado para que el apóstol se encaminase a Roma a visitar a sus hermanos, todavía no había llegado ese tiempo. Y esto nos muestra que por muchas ganas que se tengan de hacer esto, de hacer lo otro, no será posible hasta que el Señor quiera. Hasta que el Señor quiera. ¿Podemos planificar? Evidentemente, porque ha de existir un orden, pero hasta que el Señor quiera. Porque el tiempo de hacer esto o aquello está precisamente en las manos de Dios y no en las nuestras. ¿Y por qué? Volvemos a lo inicial. Porque la soberanía no es mía, sino es de Dios. Pablo esto lo aprendió. Y nosotros debemos de vivir sabiendo que Dios es soberano y que conoce cuándo es el momento correcto para actuar. El apóstol tenía muchas ganas de ir a Roma a encontrarse con sus hermanos, pero nos surge una pregunta. ¿Respondió Dios la oración de Pablo? ¿Respondió Dios la oración de Pablo? Sí, no,
Claro que la respondió, pero en el tiempo de Dios, no en el de Pablo. En el tiempo y en la forma en que Dios, en su soberanía, decidió hacerlo. Pablo quería ir a Roma, y fue, y tanto que fue con escolta y encima gratis, porque iba preso. Hermanos, nosotros oremos que Dios responderá cuando crea conveniente. No hay que tener prisa, no hay que desesperarse. Es que Dios. No hay que desesperarse, Dios conoce el momento idóneo y justo para ello. Y siempre de una manera u otra, responde. Ahora bien, ante esta situación surge otra pregunta a colación. ¿Qué hubiera pasado si Dios responde de inmediato a Pablo a esa petición, a ese deseo de ir a Roma? ¿Qué hubiera sucedido? Sencillamente que la epístola a los romanos no la tendríamos. Y es que la razón de que Pablo la escribiera precisamente es, y no hay otra razón, que es porque no pudo en su momento ir a Roma. Así que hay que seguir orando y hay que seguir esperando en la voluntad de Dios. Y por último llegamos a los versículos 14 y 15, donde el apóstol se define como un deudor. Nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El apóstol en el capítulo 13, más adelante, versículo 8, les va a exhortar a que no se deba nada a nadie, sino en el amarse los unos a los otros. Pero ahora el apóstol, antes de estas palabras, les comunica a los creyentes de Roma que él es deudor. Es deudor en cuanto al evangelio, porque tenía una encomienda del Señor y era el anunciarlo, el dar a conocer el evangelio de la cruz. Y eso hacía a la vez que tuviera un sentido de obligación espiritual en hacerlo. Y según el versículo 14, las personas en el tiempo de Pablo podían dividirse en dos grupos, según el nivel cultural. Fijaos que nos dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y es que los griegos eran aquellos que sabían expresarse en la lengua griega propia de la gente culta. Y los no griegos eran aquellos que no conocían la riqueza cultural, siendo entonces considerados como personas de bajo nivel. La cultura griega envolvía todo lo social, de modo que quienes no tenían esa cultura eran considerados ignorantes. Cuando leemos estos versículos nos surge otra nueva pregunta. ¿De quién era deudor Pablo? Según el versículo 5, a Dios no. Versículo 5 que hemos leído anteriormente. A Dios no. Mirad, al igual que nosotros, él, Pablo, tenía una deuda con Dios por causa de sus pecados, pero esa deuda fue cancelada, pagada por Jesucristo en la cruz, habiéndose Pablo arrepentido y habiendo creído en él. Y es en ese instante que recibió la gracia de Dios. Por tanto, la gracia ratifica que no fuera deudor. Entonces, ¿de quién era deudor? Porque la pregunta sigue ahí. Si no era de Dios, ¿de quién? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor había dicho en el Evangelio que el Evangelio debía de ser anunciado a todas las personas sin distinción de clases. Por consiguiente, el apóstol se siente deudor
tanto de la gente de un estatus social alto como de quienes no tienen estudios. En una palabra, Pablo estaba diciendo que se sentía deudor de todos, de todos. Así que si de gracia se recibe, se tiene que dar de gracia, porque si de lo que se recibe no se da, es que no se ha entendido lo que es la gracia de Dios. Pablo se sentía deudor porque no había alcanzado para Cristo a todos. Y entonces viene el versículo 15 que dice, así que, por lo que acabo de deciros, así que, ansioso estoy para satisfacer esa deuda mediante la predicación del Evangelio. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba en disposición, Pablo estaba preparado para anunciar el Evangelio, pero ¿a quién? ¿A quién? ¿A los gentiles? Por supuesto. Pero notemos un detalle sustancial en el texto. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y es que el mismo Evangelio anunciado para salvación, es el mismo Evangelio que edifica. De ahí el deseo de anunciarlo a ellos, a los hermanos que están en Roma, para que se fortalecieran y para que crecieran, de manera que pudieran ser bendición a otros y poner los dones a disposición de la Iglesia, a disposición de la Iglesia. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes llevado a bendecir a otros y a los hermanos con tus dones? ¿Te sientes a disposición de presentar a la Iglesia tus dones? En algunas ocasiones lo he dicho, una iglesia que bendice es una iglesia bendecida. Una vida que bendice es una vida bendecida. Ya podemos encontrarnos en el peor desierto, donde todo es adversidad. Pero la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo nos recuerda, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor nos tiene agarrados de su mano. Dice Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 16, «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros». Como conclusión, Pablo siempre en sus oraciones tiene presente a todos los hermanos. Y esto queda corroborado en todas sus cartas. Asimismo, a los creyentes en Roma les abre el corazón para comunicarles que está ansioso de ir a ellos. Pero al mismo tiempo, Pablo es consciente que eso se producirá cuando Dios quiera, cuando sea el momento oportuno, según Dios. Y por otro lado, el apóstol siente la necesidad imperiosa de ir para anunciarles el Evangelio, para que se fortalezcan juntamente con él, para bendecirles y para que él sea bendecido por ellos. Porque el Evangelio es para salvación, pero también para edificación. Así que cualquier otro tipo de evangelio que se anuncie será un evangelio, pero no será el evangelio. Que el Señor nos bendiga.